Gracias, muchas gracias por su compañía. Este es el programa número 84 de la serie Desde el Congreso y hoy vamos a hablar de un tema que engloba a un concepto que es fundamental, dicen los que saben de ciencia política, para el funcionamiento de cualquier sistema democrático y que a mí en lo personal no me gusta el nombre, pero no tiene otro, y que es la transparencia. La transparencia, o sea, como el hielo, como el aire, como el diamante, como los pensamientos de una persona. Transparente, el mundo de celofán, el mundo en el que todo se puede ver, el mundo en el que todo se puede saber, especialmente qué están haciendo los hombres públicos con la gestión pública, con los dineros, con el manejo de sus influencias, con todo lo que usted sabe, con los helicópteros, con los automóviles, con los transportes, con todo. La transparencia es que el ciudadano sepa, que el ciudadano conozca, que el ciudadano inquiera, que llame a cuentas y que le den las cuentas, y que las cuentas le satisfagan, cosa que será siempre muy difícil porque nadie queda satisfecho con las cuentas, como no quedaba ni siquiera el gran capitán. Pero ese es el contexto. Se está haciendo la ley de transparencia y acceso a la información y aquí hay hoy personas expertas en esto del análisis de la vida pública y evidentemente, en principio, con la diputada Ruth Zabaleta Salgado, quien con frecuencia nos ayuda en el desarrollo de estos programas. Diputada, muchas gracias. El señor diputado Raimundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional, y Carlos Angulo Parra, que es, usted sabe, una de las mejores voces, no solo por su expresión, sino por su sonoridad del Partido Acción Nacional. Un día de estos le digo cómo hace cuando está probando los micrófonos, que tiene una broma recurrente, y por el Partido de la Revolución Democrática, Fernando Belanzarán, a quien usted conoce desde hace mucho tiempo. Bueno, pues muy bien, estamos en este asunto y yo quisiera comenzar este análisis del tema con el punto de vista de la diputada Ruth Zabaleta. Por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente explicando esta ley que logrará constituir un nuevo sistema de transparencia. Y lo digo un nuevo sistema porque ya tenemos una ley federal que también hace 5 o 6 años costó muchísimo trabajo impulsar. En ese tiempo el doctor Lujambio fue el responsable de estar convenciendo, digamos, a que se lograra una ley propia del avance de la democracia en nuestro país, y me parece que esta ley general de transparencia, que va a constituir un sistema de transparencia, es lo que la gente en general había estado de alguna forma demandando, aunque no supieran que formalmente se tuviera que constituir de la manera que lo hemos constituido. O sea, la gente quiere que los funcionarios públicos transparenten lo que están haciendo, pero no decirnos: tenemos hechos 1000 eventos, tenemos realizadas tantas audiencias públicas, tenemos hecho alguna cosa en concreto, sino eso, qué resultados le da a la población, qué cambios se constituyen, cómo se transforma la población a partir de ejercer estos recursos en esos actos que ellos normalmente, o que los funcionarios públicos en general están manifestando. Pero voy más allá. Ahora se va a lograr que los partidos políticos, los sindicatos, una serie de instituciones que no venían contempladas dentro de la ley federal de transparencia para obligarlos a que transparentaran los recursos públicos que están dando de la forma que lo estamos haciendo en este nuevo sistema, se realice. Y un tercer punto mucho más importante es el de la coordinación entre la federación con los estados de la república. Pareciera cosa sencilla cuando aquí se propone de repente que se haga una comisión que coordine los trabajos con los congresos locales. Pareciera una broma, como que el Congreso de la Unión va a hacer una coordinación con los congresos locales. Es indispensable que haya una coordinación entre lo que se transforma en el ámbito federal con lo que se logra realizar en la cuestión local, y no es tan fácil. Tan es así que esta ley de más son 216 artículos
y tiene una serie de transitorios que obligan a que los congresos locales tengan un periodo de 1 año para poder realizar la armonización de las normas y poder tener completo todo el sistema para hacer transparente precisamente lo que se está poniendo en este Por eso nuevo se llama sistema, sistema, ¿no? porque va a Claro. abarcarlo todo. Entonces es un poco pues difícil de haberlo concretado en este sistema, y por eso es lo loable, porque fue difícil, pero todos los grupos parlamentarios hemos logrado un acuerdo para que salga adelante, y sobre todo el aval de una institución como el IFAI, que estuvo todo el tiempo cuidando y siendo muy pulcro en estar pues constantemente con los senadores y con nosotros, logrando un intercambio de pues dudas, posiciones, explicaciones respecto a algunas cosas que surgían de este sistema de transparencia. Ahora, yo entiendo que esta nueva ley implicaría, por decirlo así, una segunda generación del concepto de la transparencia y su aplicación en México. La primera generación produjo al IFAI, la segunda generación produce la ampliación de los sujetos obligados, ya sean partidos, ya sean sindicatos. Y yo le pregunto al señor diputado Raimundo King si este contrapeso, tradicionalmente el gran contrapeso del Poder Ejecutivo, por lo menos, ha sido el Congreso. Ahora la sociedad impone, quizás a través del Instituto de Acceso a la Información, que va implícita la rendición de las cuentas y la apertura de los documentos y de los archivos, impone otro contrapeso al poder, pero al revisar y vigilar sindicatos y organizaciones no francamente gubernamentales, pues le pega muy duro a lo que quedaba del corporativismo, ¿no? Sí, así es. Primero que nada, pues muchas gracias. Y como que eso no le gusta a algunos, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que es importante, antes que nada, agradecerte la invitación a este espacio tan importante de poder comunicar, ¿no?, asuntos relevantes para la vida de nuestro país. Y como bien mencionas, pues ante una evolución y una demanda de una sociedad inteligente, una sociedad bien informada, esto va obligando a que vayamos nosotros teniendo una acción pública transparente, ¿no?, como bien lo menciona esta ley, y que recordemos que hace alrededor de 1 año tuvimos esta reforma constitucional en varias disposiciones de la propia Constitución, y ahora que el Senado nos remite la ley general, en donde prácticamente hubo unanimidad, sí hay alcances muy importantes, como bien señalabas. Uno de los elementos o de los actores donde más ha habido reclamos y ha habido una decepción es en los sindicatos, en los partidos políticos, en el servidor público, y es ahí donde se está radicando principalmente que podamos nosotros evaluar conforme a la información que podamos tener, y siempre cuando haya de por medio la aplicación o el ejercicio de los recursos públicos, que es donde nosotros hemos tenido una opacidad al respecto, y que esto ha generado no solamente una decepción por parte de la sociedad, sino que no podemos nosotros ni fortalecer la democracia ni seguir hacia adelante. Entonces, estos sujetos que han sido aquí integrados en esta ley de transparencia, como partidos políticos, sindicatos, que principalmente yo creo que es un avance muy importante, adicional de que podamos nosotros tener información sobre condonaciones fiscales, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí también, independientemente del avance que se dio, que nosotros celebramos, que el grupo parlamentario del PRI impulsó de forma decidida, sin lugar a dudas hay aún cosas que tenemos que seguir avanzando, hay que revisar las facultades propias de intervención del Instituto de Acceso a la Información sobre asuntos tan delicados como violación a los derechos humanos, entre otras, ¿no?, que todavía están ahí en el tintero y que seguiremos en la discusión. Pero yo creo que ese es un avance muy significativo y que, bueno, ponen ahora sí que en el escrutinio público con información veraz sobre el ejercicio propio, y que se adicionan los partidos políticos y los sindicatos. Hubo en estas discusiones que se dieron en el Senado, que se organizaron muchos foros, participaron muchas personas, hubo una discusión que desde mi punto de vista, no sé si ustedes me puedan ayudar a entenderlo, tuvo una enorme importancia porque, de acuerdo con este proyecto, el IFAI
puede calificar de antemano la gravedad o la no gravedad de violaciones a los derechos humanos para así exigir que se entregue información. Pero constitucionalmente, la vigilancia y la evaluación y la protección de los derechos humanos no le toca al IFAI, le toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y allí hubo una enorme discusión en la que intervinieron muchísimos especialistas, otros que no son especialistas, pero actúan como si lo fueran, y el asunto quedó, pues que ahora el IFAI puede decir, como esa es una violación grave, necesito la información, aún antes de que la comisión dictamine si es o no es grave el asunto. Y esto puede tener, pues quizás alguna repercusión en abrir expedientes que pudieran perjudicar a las propias víctimas de las violaciones. No sé si en el próximo bloque, al que vamos a entrar ya dentro de unos momentos después de esta pausa, algunos de ustedes quisieran abordar ese tema. No sé si el señor diputado Angulo o el señor Belán Sarán o todos juntos, porque me parece de una enorme importancia. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Previo a esta pausa de la que hemos regresado, sobre este roce de esferas de acción entre el IFAI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en tanto que el IFAI ha dicho que frente a una violación grave de los derechos humanos es factible y es necesaria la petición de toda la información, mientras que la Comisión de Derechos Humanos dice sí, siempre y cuando la calificación de la gravedad de los hechos nos toque a nosotros, que estamos obligados constitucionalmente en esa materia, y no el Instituto Federal, que interviene en todo, absolutamente en todo. No sé, diputado Angulo, usted cómo haya visto esa polémica. Bueno, esta es una situación que sí tiene que ver con derechos humanos, pero que tiene que ver principalmente con revelar información relativa a derechos humanos, a situaciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces yo creo que sí es adecuado que el IFAI sea el órgano especializado, porque es el órgano especializado en transparencia. Por dar un ejemplo, es como si tuviéramos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el órgano autorizado para decir se abren o no se abren datos relacionados con la cuenta pública de la nación, ¿eh? ¿No? Pues es el IFAI el responsable en eso, ese es el enfoque. Sin embargo, yo no quisiera dejar de pasar esta oportunidad, ya que se habló de generaciones. Mencionas tú, Rafael, que esta es una especie de segunda generación. Me preocupa a mí un poquito una cosa, que hay una tercera generación que apenas entramos a tratar de una manera muy breve en esta ley, poniéndole un capítulo de un solo artículo relacionado con el gobierno abierto, y me voy a explicar a qué me refiero. La primera generación tuvo que ver pues con generar el concepto de transparencia, que era inexistencia, era opacidad, era opacidad lo que existía. A la institucionalidad nacional. Así es, pero se hizo a nivel federal, no a nivel nacional. Entonces ese fue el primer paso. Y luego, pues obviamente se indujo por política pública que los estados tuvieran sus órganos de transparencia, etcétera, pero cada uno de una manera independiente. Ahora, esta segunda generación, lo que tenemos es un sistema nacional, con la tendencia que hemos tenido en esta legislatura de hacer nacionales las cosas. Ya hicimos el Instituto Nacional Electoral, es el mismo concepto. Quedó bonito. Yo creo que sí quedó bonito, y lo vamos a ver en estas elecciones, por más que se critiquen muchas cosas de él. Ahora ya pasamos a esta segunda generación de hacer nacional esta situación, de que los estados de la federación van a tener que estar todos alineados a los conceptos de transparencia esencialmente descritos en la Constitución, y en el caso de que haya falla hay recursos para irse hasta nivel IFAI, nivel nacional, no central, es nacional ni federal, es nacional. Bien, esa es la segunda generación. La tercera generación, que es la que a mí me gustaría que hubiéramos llegado, y tenemos pues ya los mecanismos, digamos, están los switches abiertos para generar la tercera generación, eso es lo bueno del asunto, pero no me quedo plenamente satisfecho.
seguimos en la segunda generación, que es la generación de transparencia a petición de parte, básicamente. O sea, el gobierno pues sí está obligado a abrir lo que sea, lo que le pidan. Lo que le pidan, con las condicionantes y excepciones que vienen en la propia Constitución y en la ley, pero a petición de parte. Hay un artículo en donde se induce al gobierno, ¿verdad?, a tener un gobierno, lo que se llama gobierno abierto. Y el gobierno abierto, lo quiero escribir muy brevemente, es todo acto de gobierno, todo acto administrativo vaya acompañado con una apertura y transparencia total. Como la ley de hidrocarburos, eso ya lo trae la ley de hidrocarburos. Entonces, los conceptos que vienen en la ley de hidrocarburos, en la reforma energética que se aprobó, deberían de estar ya establecidos en todas las leyes, que pues se induce a través de esta ley general y a través de la Constitución a que se haga, pero no está aterrizado. O sea, lo que usted quisiera sería, por ejemplo, que si se hace una licitación para el aeropuerto, cualquier cosa, para el aeropuerto, digamos, al mismo tiempo que se hace la licitación y se recibe y se califica y se concede, se publique. Se esté publicando se constantemente publique en internet, todas sus fases. Las juntas aclaratorias sean televisadas en vivo, como en la ley de hidrocarburos así lo establece, etcétera, etcétera. Yo creo que ese paso lo tenemos que dar lo antes posible, tener un gobierno abierto, que todo sea publicado automáticamente y no estén esperando las autoridades la petición de parte para abrir la información. Muy bien, pues esa es la que sería la plenitud, quizás, del concepto de la vigencia administrativa y política del concepto de la transparencia. Sí. Que todo se haga en plena visibilidad electrónica, con cámaras de televisión. De cristal, o sea, que el ciudadano, al revés de lo que decía Orwell, ¿no?, que el ciudadano sea el Big Brother always watching government and people. O sea, el ciudadano tiene que estar viendo todo lo que hacen todos. Y no que esté cerrada la cortina y se abra en el gobierno cachito, y hay que tocarle la puerta para que se abra, para ver qué hay adentro, sino que siempre esté abierta la cortina. A ver, creo que el diputado Belanzarán, como le tocó por desgracia la parte final, pero bueno, todavía le tenemos para él 6 minutotes grandotes para que no. Bueno, yo diría que lo dice Carlos es muy importante, pero tienen que cumplir en sus portales ciertos requerimientos, es decir, han avanzado y nosotros tenemos que seguir exigiendo a que inmediatamente en los portales, por las vías tecnológicas que ya existen, los ciudadanos puedan entrar. Es muy importante. Ahora, la ley de transparencia es, de alguna manera, el otro gozne del sistema anticorrupción. Transparencia y anticorrupción son complementarios totalmente. Y hay algo que también hay que celebrar con esta ley general de transparencia: no desmerece de la reforma constitucional. Tenemos reformas legales que han desmerecido de la reforma constitucional, que han ido abajo, que la han achicado o que la han incluso contradecido, y este no es el caso. Pero no es el caso gracias a la sociedad civil. Porque claro que hubo un intento de regresión, de restauración, porque este proceso de la ley general se hizo un foro en el Senado, donde participó el IFAI, las organizaciones civiles, y cuando hicieron la propuesta, vino que dijeron, dice mamá que siempre no, y trataron de echarla para atrás. Y la presión de la sociedad. Eso que trataron de echarla para atrás es lo que hizo el área jurídica de presidencia, sí, con sus 80 observaciones. Exactamente, ese duende que apareció y que les dijo, no fue un duende, pues, aquí no hay duendes. Y es verdad, el duende Castillejo, si quieren llamarlo, pero bueno, exactamente. Y la sociedad hizo frente, hubo un debate público y en la opinión de todos ganó la sociedad y se impuso, y lo que vamos a votar es un triunfo de la sociedad.